Bienvenidos nuevamente a este canal de estudios. Recuerde que mi nombre es Juan Esteban y estamos dando una sección de nuevos estudios en la cual estamos llevando una temática que es básica, que le enseñamos a las personas simpatizantes que vienen a nuestra iglesia. Yo la estudié hace muchos años, que se llama La Fe de Jesús. Es un estudio bíblico en el cual la persona pues puede aprender cosas para mí un poquito básicas, pero muy profundas para aquella persona que está en el deseo de buscar y aprender de Dios y necesita adoctrinamiento. Se llama así, se la busca ahí en el canal de nosotros, se llama Estudios Bíblicos, La Fe de Jesús, y ahí van a ver lecciones por lecciones. Hoy vamos a estudiar la número 3, que se llama La Oración y la Fe. Recuerda que estos estudios son dirigidos para personas que están comenzando la Biblia. Vamos a montar otros videos que ya está todo el material listo, en el cual vamos a estudiar versículo por versículo de Daniel y de Apocalipsis. Con la ayuda de Dios, cuando terminemos esto, nuevamente iniciamos con esas personas. Lo invito a que siga viendo los otros videos de Daniel y Apocalipsis para que puedas tener una muy buena doctrina y preparación para el encuentro con nuestro Dios. Bien, ponte en modo oración, voy a orar, y allí donde estés, ponte en modo oración para dirigirnos a nuestro Padre Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo sea conmigo, que podamos aprender de ella lecciones prácticas para nuestra vida, y permite que todo lo que aprendamos podamos tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bien, las lecciones pasadas estuvimos viendo sobre la Biblia, quién era la Biblia. Después estudiamos el Padre, quién conforma el Padre y cuál es el carácter del Padre. Y hoy vamos a estudiar la oración y la fe. La oración y la fe son como la llave y el candado. Son cosas que se deben de estudiar en una unidad, porque la una depende de la otra y la otra de la otra. Entonces recordemos también que si usted quiere o desea este material, acérquese a una iglesia adventista o un familiar adventista o cualquiera, o a nuestra iglesia La Colina, que también acá en Medellín, que le regalamos estos estudios. O si está en otro lugar, en otra parte del mundo, recuerde también, acercarse a la iglesia adventista en cualquiera, pide una Fe de Jesús y se la entregan los estudios. O dos, me escribes, me mandas un mensaje ahí abajito y ya se la hago llegar, pero de manera PDF. Bien, siendo así, empecemos. La oración y la fe es el estudio de esta tarde. La pregunta entonces es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Es la pregunta que mucha gente se hace y que el estudio nos dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Nos da una respuesta en Daniel capítulo 9, Daniel 9, versículo 3. Mire lo que dice Daniel 9, el versículo 3. Dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces la respuesta aquí, si tiene la lección, entonces ve conmigo y dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Entonces Daniel 9 dice que Daniel se comunicaba con Dios a través de la oración. Vamos a poner la respuesta, a través de la oración. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta que se nos hace es, ¿qué es la oración? ¿Cierto? ¿Sabes que la mayoría de la gente cristiana o que tienen otros dioses utilizan esto que es oración? Entonces vamos a mirar a ver qué dice la Biblia con respecto a qué es la oración. Y es una pregunta que muchas personas se hacen hoy en día. ¿Qué es eso de la oración? Sé bien que debo de orar, pero ¿qué es la oración realmente? El registro está en Primera de Samuel, una historia que nos narra en algo práctico de qué es la oración. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15.
Primera de Samuel, Primera de Samuel 1:9. Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí está. Daniel 1, versículos del 9 al 15. Y mírenlo como dice. Es una historia que nos narra de un milagro que se está haciendo allí. 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Y mire cómo dice. Acá en mi Biblia dice la oración de Ana. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aléjate de tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribuida de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta es una historia que nos narra de una realidad de qué es la oración. Entonces la oración, aquí hay una frase que la da el versículo 13, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Eso es la oración, hablar con Dios con nuestro corazón. Realmente la oración, para la pregunta es, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios como si fuera a un amigo. La oración es hablar con Dios como si estuviésemos hablando con un amigo. La oración es hablar con Dios. Oración es hablar con Dios como si fuera un amigo. ¿Por qué? Pues porque cuando te entrevistas con alguna persona por primera vez, no sé si le ha pasado, usted no encuentra de qué hablar porque no la conoce, no sabe quién es, ni para dónde va, ni por qué vino, ni por qué está, ¿cierto? Sin embargo, si usted conoce se va a encontrar con un amigo, el papá, un familiar, un hermano, el mejor amigo de toda la vida, y un ejemplo, se fue lejos del país y viene a visitarlo. Usted se imagina esa conversación que tienen esos dos personajes, y cómo está, y cómo es ello, y mira cómo está de gordo, y cómo está de flaco, y cómo es la comida. O sea, empieza a tener una conversación con el amigo porque se conocen. Ese es el secreto, quizás, tal vez, y la realidad de la oración. Dios nos conoce a nosotros. La Biblia registra que hasta nuestros cabellos Él los conoce. Sin embargo, nosotros no le conocemos a Dios. Por eso necesitamos nosotros acercarnos a Dios para poder entenderle, para poder escucharle, para poder saber qué es lo que quiere para nosotros. Y cuando se menciona que como hablar con Dios es como hablar como un amigo, es ¿qué le contamos a nuestros amigos? Pues le contamos a nuestros amigos donde nos duelen, nuestras emociones, nuestras felicidades, nuestras tristezas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, bobadas, cosas, lo primero que se le venga a la cabeza es lo que conversamos con nuestros amigos. Pues de igual manera, la oración es ponerte en tu corazón, concentrarte en tu mente,
conectarse con el cielo a través de orar, invocar el nombre de Dios y decir: Señor, ayúdame por esta situación, o Señor, gracias por esta situación, porque la oración es esa comunicación que tenemos entre Dios y el hombre. Dios nos escucha, Dios nos oye y Dios también nos ve. La pregunta que nos hacen es: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16 dice, Santiago 5:16. Busque en su Biblia. Recuerde que la tarea que le pedí en la lección pasada era conseguirse una Biblia. Espero que las hayas conseguido para que estemos estudiando juntamente su Biblia con la mía. ¿Cuál Biblia? Cualquiera, porque todas las Biblias dicen lo mismo. Santiago 5:16 nos dice: confesaos pues vuestras faltas unos a otros, rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder. ¿Cómo así? Que tiene mucho poder. Cuando hay un enfermo, o cuando estás desempleado, o cuando vas por el mundo sin saber para dónde vas, entonces le pides a Dios, oras y Él te responde y te muestra cuál es el camino, te alivia las enfermedades y te da un empleo. Porque es así, Dios es un Dios real, es un Dios que existe y se comunica con nosotros. Lamentablemente nosotros somos los que nos apartamos de Él y dejamos de hablar con Él, pero Dios nos invita a tener nuevamente esa relación de comunicación. La oración, por decirlo así, también es como el celular del cielo, donde nos podemos comunicar con nuestro Padre Celestial, y además de eso tiene mucho poder, tiene mucho poder. ¿En nombre de quién debemos de orar? Es una muy buena pregunta. Primera, San Juan 14:13. Mira lo que dice San Juan 14. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan 14:13. Mire cómo dice. Esta palabra la está diciendo Jesús, ¿cierto? Jesús nos enseña. También los discípulos le dijeron: maestro o rabino, enséñanos a orar. Y dentro de la respuesta, mire lo que él da. San Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, para entender qué es lo que el Señor Jesús nos dice, recordemos que la lección pasada, el Padre está en los cielos, ¿cierto? En este caso, Él estaba acá en la tierra enseñándole a orar a los discípulos. Sin embargo, ¿cómo nosotros debemos de orar, o cuál es el efecto que causa la oración bien dirigida? Jesús nos dice: todo lo que pidieres, pídaselo al Padre, pero para que la gloria y la honra sea para Dios, pídalos en mi nombre. Entonces, por eso cuando estamos orando, siempre terminamos en el nombre de Jesús, o los méritos de Jesús, ¿cierto? Terminar pidiendo todo en el nombre de Jesús. Para ser un poquito más claro y manejar un lenguaje un poquito más sencillo, es esto. Cuando yo era un niño, creo que esto es como bueno, acá en Colombia, mi padre en la tienda le fiaban, ¿cierto? Le fiaban. Fiar es que voy a la tienda y le dan mercadito sin pagar nada, ¿cierto? Pues hasta que llegue la quincena o el mes para que ya el papá llegaba. Entonces, cuando yo llegaba a la tienda, aunque el dueño sabía de quién era yo, el hijo, entonces le preguntaban: ¿y a nombre de quién vas a pedir todas las cosas? Entonces le decía: a nombre de mi padre y su papá. Y ya lo tenían en un cuadernito. A nombre de don Rodrigo está anotado 1 libra de arroz, 1 de aceite y una panela. Listo, ahí quedó anotado. Y él de la tienda daba las cositas porque tenía mucho para tener una tienda. Entonces, algo así más o menos funciona. Pedimos a Dios, está el tendero, símbolo como del Padre, que tiene todo, está disponible para darlo. Entonces hay un nombre por el quien pedir,
que es en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, por eso cuando oramos siempre en nuestra iglesia, oramos diciendo o terminando, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y acostúmbrate hoy en adelante a orar de esa manera y a cerrar de esa manera. ¿Por qué? Pues porque así el Señor nos dice la manera correcta de cómo pedir las cosas para que el Señor nos la dé. ¿Está bien? Muy bien. Entonces debemos de orar en el nombre de Jesús, ¿cierto? En Jesús. La pregunta entonces es que usted se está haciendo y que también está acá resaltada es, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Qué creen ustedes que está esa pregunta? ¿Será que Dios contesta las oraciones? Bonita pregunta. Hay muchos que dicen en su corazón, he orado y he pedido a Dios y nada que me hago, entonces Dios no escucha. ¿Realmente esa es una respuesta? Pues vamos a mirar qué dice la Biblia con respecto a eso y en palabras de Jesús, en voz de Jesús. Mateo 7, 7 al 11. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7 y del versículo 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Ves? Que en la Biblia Jesús lo dice. Y pone el ejemplo, si ustedes piden hallarán, el Señor le dará. Pero pone un ejemplo muy práctico que dice, ¿acaso cuando uno de sus hijos le pide alimento, ustedes le dan una serpiente o le dan una piedra? Y dice el oyente de aquella época, decía, no, si es mi hijo, ¿cómo le voy a dar yo tal cosa a él? Entonces Jesús le responde, pues bueno, si ustedes siendo malos, siendo pecadores, hacen tales cosas frente al ser que ama, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos amó primero, que a través de Jesús dio su vida por nosotros, no se deleitará en contestar las oraciones? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Sí, las contesta. ¿Dónde dice el texto? En Mateo 7, 7 al 11. Ahora, como les dije de inicio, la oración es el candado, ¿cierto? Pero necesitamos que ese candado, ustedes saben que es un candado, ¿verdad? Para guardar, dice, lo cierra y viene la llavecita y lo abre. Entonces necesitamos una llave que nos permita abrir ese candado, que es la llave de la fe. Entonces necesitamos tener fe. Y la Biblia en Hebreos 11, 1 al 6 nos recalca, para poder pedirle a Dios necesitamos fe. Pero vamos a mirar a ver entonces la otra parte que dice que es la fe. Porque la fe debe de ir muy ligada con la oración. Con la oración. Oración y fe deben de ir ligados. Miren lo que dice en Hebreos 11, 1 al 6. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios el más excelso sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, cuando Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardón de lo que le buscan. Entonces en la fe es imposible agradar a Dios, porque se necesita de fe para creer en el Dios que nosotros creemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es la fe? La fe es la plena confianza de que Dios existe y la creencia en su ser. ¿Qué es la fe? Creer que Dios existe. ¿Cómo se desarrolla entonces la fe? Esa pregunta me la han hecho muchos ya cristianos. Y dice, hermano, ¿cómo? Y de paso también la hice yo cuando ingresé a la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo hago para aumentar mi fe? ¿Cómo hago para tener más fe? ¿Qué es fe? O sea, las preguntas son muy puntuales. Romanos 10:17, mire lo que nos dice. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando yo no estaba en la iglesia, no sabía nada de las cosas de Dios, que hay vida eterna, que Dios nos perdona, que hay un Dios en el cielo que murió, resucitó y está intercediendo por nuestra vida y volverá por mí. Eso no lo sabía. Entonces, al leer la palabra del Señor, al vivir diariamente con ella, al confiar en Dios, al creer en Dios, me desarrolló una fe que yo hoy ya creo plenamente que Dios existe, que Dios es real y que pronto volverá por mí siempre y cuando yo me esté preparando. Y creo que es la misma fe que quiero compartirte a ti para que puedas creer en Dios, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que existe, que hay un Dios real, que tiene infinidades de promesas para ti y además de eso, su palabra es verdadera y Él no es un Dios mentiroso, sino un Dios que cumple su palabra. ¿Cómo se desarrolla la fe entonces? La fe se desarrolla a través de leer y escuchar y vivir lo que está escrito en su palabra. Listo. Pregunta entonces, que ya son preguntas de reflexión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Lo primero, orar con regularidad. Debemos de estar orando constantemente. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos de oración. Hay algunos cristianos que ya son de la iglesia y dicen, es que yo no encuentro que orar con Dios, yo no encuentro que hablar con Dios. Por eso mis oraciones son de 2 minuticos, ¿cierto? Es triste saber eso porque no conocemos a Dios, ¿cierto? Recordemos que orar es hablar con Dios como si Él fuera nuestro amigo. Pero si cuando esa persona me dijo, ese hermano le dijo, no encuentro que orar con Dios, ¿cómo hago por orar más? Simplemente le dije, vuélvase amigo de Dios, que uno a los amigos pasa horas y horas con él y el tiempo no le alcanza. Vuélvase amigo de Dios para que pase horas y horas con Él y el tiempo no le alcance. Y va a vivir usted gozoso y feliz porque tiene el mejor amigo del mundo, que es Cristo Jesús. Perdonar a todos los demás. La oración nos incita también a pedir perdón por los demás, ¿cierto? Pedir perdón por los demás. Por eso la oración que enseñó Jesús es: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Pedir cosas convenientes, ¿cierto? Cosas convenientes, yo siempre doy el ejemplo, es como por ejemplo nuestros hijos, que en su inocencia, los niños, si un niño de 4 o 5 años le pide a su padre, padre, regáleme un cuchillo, regáleme algo que afecte contra su vida, pues el padre no se lo va a dar, sino que le va a dar un juguete o algo que realmente le sirva o que sea para su beneficio. Al igual, las personas le piden a Dios y si no has encontrado una respuesta, es simplemente porque le estás pidiendo un cuchillo al Señor. ¿Entiendes el ejemplo?
le estás pidiendo algo que te va a hacer daño y que no es. Entonces la pronta respuesta de Dios es que no te voy a dar eso, sino que tengo algo mucho mejor para ti, para beneficio de tu vida, para que me busques y no te apartes, ni tu fe ni tu amor se aparte de mí, sino que permanezcas en amor y en fidelidad. Pedir con fe, debemos de pedir con fe, creyendo que el Señor tiene el poder, tiene la capacidad y tiene todo para hacerlo. Hay una frasecita en un libro que se lo estoy debiendo porque solamente recuerdo el parrafito, pero no recuerdo el libro como tal. Pero decía así, de una autora cristiana, Elena White, y decía así, para cada problema que al ser humano se le presenta, donde el cual él no ve ni una solución, Dios tiene 1000 respuestas, 1000 soluciones para enfrentar esa situación en el cual nosotros como seres humanos nos vemos ahogados. Entonces eso me da una garantía, saber que el problemita o lo que yo tenga, la angustia o lo que sea, Dios ya tiene 1000 respuestas para darme, y soy yo el que no me quiero acercar a Él. Entonces yo te invito a que te acerques a tu Dios, a mi Dios, y haya respuesta en Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Un cristianismo práctico es: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. El llamado es: creo, vamos a leerlo así literal para que quede allí en su hojita. Dice: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Diga esas palabras conmigo: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Por tal motivo, resuelvo orar todos los días de mi vida. Ese es mi llamado en esta tarde, para que puedas tener oración y fe. Recuerda, en el nombre de Jesús. Voy a hacer una pequeña oración para que sea un ejemplo práctico de cómo se deberá. Pues no como yo lo haga, sino un modelito más o menos. Si quieres tener un modelo, entonces busca en la Biblia donde Jesús les enseña a los discípulos cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él les habla o les da como las basecitas de cómo debe de orar, que es el conocido texto del Padre Nuestro. Voy a orar y terminamos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar estas bonitas lecciones que nos recuerdan, Señor, que tú estás por nosotros y con nosotros, que escuchas nuestras oraciones, si es conforme a tu voluntad, Señor, contestas. Gracias porque no nos has dejado solos en esta tierra, porque has dejado un canal de comunicación que es la oración. Por eso, Señor, te agradecemos por tu palabra, por la oración. Permítenos que podamos tener más fe para creerte, y también permite, Señor, que desde hoy en adelante podamos orar todos los días hasta el resto de nuestra vida. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga.